Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Una vez más estamos, queridos hermanos, en este estudio, en este ministerio, estudiando la palabra de Dios en el ministerio de Si entiendes lo que lees. Que gracias al ministerio hermano de nuestro pastor, Juan Carlos Asbun, pastor Asbun, es que estamos aquí precisamente compartiendo con todos ustedes. En esta ocasión quisiéramos hablar de algo, de un tema que parece controversial, pero realmente no lo es. Y en la medida que lo vayamos desarrollando en el tiempo que tenemos, ustedes lo entienden, bueno, lo vamos a entender. Y quiera Dios que podamos hacernos explicar y que el mensaje que queremos dar. No sin antes queremos pedirles a todos o a los oyentes de que puedan darle clic, ¿verdad?, a la campanita en este canal de YouTube, ¿verdad? Y pueda agregarse y compartir estos estudios con otras personas. Eso ayudará desde luego al ministerio, ¿verdad?, de nuestra querida congregación Kemuel, y que el Señor pues siga bendiciéndonos a todos. Bien, el título que hemos querido ponerle en esta ocasión a este estudio es sobre la imposibilidad de la salvación. Pero este estudio básicamente comenzaría a dar un contexto, ¿verdad?, sobre en aquel evento donde aparece un joven rico, dice la Biblia, y eso está precisamente, ¿verdad?, en Marcos en el capítulo 10, del verso 21 en adelante. Marcos capítulo 10 del verso 21 en adelante. Pues bien, en esta ocasión es una lectura bastante conocida, ¿verdad? Quiero dar el contexto, y es que llega un joven rico, ¿verdad?, diciéndole: maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice el joven: mire, maestro, yo he cumplido todos los mandamientos desde niño, me han dicho que los pueda cumplir, ¿y qué me hace falta? Aquí hay un detalle interesante que todos tenemos que darnos cuenta, y es que los mandamientos que Dios dejó, si ustedes notan, la primera pregunta que uno debe hacerse es: ¿con qué propósito el Señor dejó los mandamientos que conocemos? ¿Verdad? Honrarás a Dios por sobre todo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no asesinarás. ¿Cuál es el verdadero sentido, la razón por la cual Dios dejó esos mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés? Y es solamente una sola respuesta que podemos dar, y es que es el amor. El amor es la fuente precisamente, o es el mar donde navega el concepto de los mandamientos que Dios dejó para que el pueblo los cumpliera. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes notan, ¿verdad?, que al primero a quien hay que amar es a Dios. No puedo yo amar al prójimo si no amo a Dios primero. Hay gente que cree que amando al prójimo, ¿verdad?, va a alcanzar a amar a Dios, o cree que está amando a Dios con ello, pero no funciona así. Si ustedes notan la secuencia que llevan los 10 mandamientos, ¿verdad?, se van a dar cuenta que a quien primero hay que amar es a Dios, porque esa es la clave. Amando a Dios es como voy a poder entender el amor para con el prójimo. Y así amo al prójimo, entonces voy a poder cumplir con facilidad todos los mandamientos que ahí establece. Entonces, el problema es que Israel no había entendido esto y llegaron de manera religiosa a cumplir únicamente los mandamientos tal como venían. Desde amar a Dios hasta guardar el día de reposo, no adulterar, en fin, lo hacían de manera mecánica. Pero ellos en realidad seguían en conflicto consigo mismos y con el prójimo, y de casi nada les servía esa situación, porque no habían comprendido que el verdadero sentido de que Dios haya dado la ley o los mandamientos al pueblo de Israel, repito, es el amor. Ahora bien, en el caso del joven rico, cuando llega donde el Señor, pues le dice: yo lo he cumplido. Pero entonces viene el Señor y le pone la última prueba para demostrarle si realmente él había cumplido los mandamientos. No había duda que lo había hecho, pero realmente había logrado entender que es basado en el amor como lo que le permite potenciar el cumplimiento de todos los mandamientos. Y esa es la prueba que el Señor Jesús le pone. Y entonces le dice, ¿verdad?, que solo te falta una cosa. Le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres.
Pero el joven rico, triste, entendió que aquello lo que le estaban pidiendo era imposible, da la media vuelta y triste se fue. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Realmente no amaba al prójimo. Eso es lo que el Señor, lo que básicamente le estaba diciendo. Sí, es cierto, has cumplido los mandamientos desde niño, pero en realidad no amas al prójimo. Ahora que te he puesto la prueba fundamental donde realmente te puede apretar en el zapato, ¿verdad? Y que te enfrento directamente para con el prójimo, a ver si es cierto, ¿verdad? De que así como has cumplido los mandamientos, puedes dar el siguiente paso en amor para con los demás. El joven rico ya no lo pudo hacer. Esto nos da una lección. Porque no vaya a ser, hermanos, que cumplamos, ¿verdad? Un montón estemos cumpliendo un montón de mandamientos o estemos en las congregaciones o en nuestra congregación, ¿verdad? Solo por cumplir, solo porque nos volvemos religiosos. Cuando en realidad el verdadero componente es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el verdadero, que por cierto, ahí lo resumió, los 10 mandamientos lo resumió el Señor Jesús en su oportunidad, ¿verdad? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y básicamente en eso consiste, amar. Amar, esa es la base de los 10 mandamientos. Ahora, cuando esto ocurrió, y aquí viene ya entrando en materia, ¿verdad? Pedro asustado, ¿verdad? Le reclama, porque es un reclamo que le hace al Señor, y le dice, bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo, entonces de nada va a servir, ¿verdad? Si que es rico, si ha cumplido los mandamientos desde niño, y al final le pones una última prueba y no la logra superar, porque precisamente no cumplió los mandamientos como había que, en el concepto del amor con el cual tú lo diste a Moisés, al pueblo y a toda la humanidad. Entonces, y nosotros que le hemos dejado todo, ¿qué va a pasar con nosotros? Jesús hace aquí, le responde y hace una reflexión, ¿verdad? Que es a donde quiero llegar. Le dice porque le dice el Señor, es más fácil, le dice, que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No porque sea rico no va a entrar, sino que porque generalmente las personas que tienen recursos, su corazón está puesto en las riquezas, su corazón está puesto en cómo cuidar, no duermen para no perder lo que tienen, y eso les quita energías, les quita talento, les quita felicidad, no pueden disfrutar sus riquezas como debe ser, porque están constantemente viendo que no vayan a perderlas, que no va a llegar alguien y se la robe, que no hagan una mala inversión y la pierdan. Entonces, y quitan su corazón realmente donde están los verdaderos tesoros de la vida, que es amar al Señor y al prójimo como nosotros mismos. Pero el Señor agrega algo más. Viene y le responden los discípulos al Señor, le dicen, bueno, Señor, le dice, si es así, entonces realmente es difícil, complicado poder ser salvo. Entonces viene el Señor y le dice, sí, le dice, ser salvo es imposible para los hombres. Y esa primera frase es la parte que quiero que nosotros entendamos. Ustedes y yo, o el ser humano en general, nada, absolutamente nada hay que nosotros podamos hacer como humanos para poder ser salvos. Absolutamente nada. Porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como estamos muertos, en Romanos Pablo aclara esa situación, significa entonces que no podemos hacer absolutamente nada. Cuando dice la Biblia que cuando Adán cayó, pues trasladó la maldición del pecado a toda la humanidad. Todos nacemos ya como con nuestra humanidad caída. Y estamos muertos. Nuestras tendencias son de continuo al mal. Así lo dice la Biblia. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer. Imagínense que el Señor hubiera dejado el 99% y el 1% que pudiéramos nosotros hacer en el último paso para poder ser salvos. Nadie podría hacerlo. Porque precisamente por eso, y alguien se pregunta, ¿y por qué dejó el árbol del conocimiento del bien y el mal ahí en el jardín del Edén? Miren, lo dejó y bastó para que el hombre fallara. O sea, en realidad, porque esa es la naturaleza humana, en realidad el ser humano no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. Nada puede hacer. Nadie puede ufanarse de haber hecho obras para lograr la salvación. Ya el Señor dijo que la salvación no es por obras, para que nadie vaya a gloriarse. Es decir, no hay nada que ustedes y yo podamos hacer para poder ser salvos. Y entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Qué quiere decir? Y el Señor da la siguiente parte de su respuesta y dice, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir,
que la salvación es un regalo de Dios para todos nosotros. La salvación es la expresión máxima de la gracia de Dios para la humanidad perdida, para muchos de ustedes que me escuchan y para este servidor, para los que estamos en nuestras congregaciones, para los que vamos a Quemuel. Nosotros, nadie puede alardear de que me ameritaba que Dios le diera la salvación. Es Él quien la dio, es Él quien la regaló. No lo esperábamos, no podíamos hacer nada, lo ignorábamos, no nos interesaba porque nuestra vida era continua al mal. Pero eso que es imposible por parte del hombre de poder llegar a ser salvo y que no hay nada que pueda hacer para poder ser salvo, el Señor lo hizo posible a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A través de su muerte, Él hizo posible de que Él llegue a nuestras vidas, no porque nosotros lo buscáramos. La Biblia dice que nadie busca a Dios porque estamos de continuo detrás del mal. Y precisamente por eso es que ante esa realidad es Él quien pone realmente la salvación como regalo para nosotros y nos hace revivir, nos hace ver algo que antes no veíamos y nos ilumina el espíritu, nos hace renovados. No es que yo lo acepté a Él, no es que yo creí en Él, porque claro, después viene el creer y tener fe en Él, pero la primera acción es que el Señor me ilumina y que esa iluminación, ese haberme renacido nuevo, eso llegar a mi vida y darme la luz, que solo oscuridad había dentro de mí, y darme la luz espiritual, que es Jesús en mi vida. Entonces, eso me va a dar inmediatamente el siguiente paso y que dile, Señor, creo en ti. Pero ¿quién me dijo eso? ¿Cómo lo entendí? Podría alguien estar habiéndome hablado por años sobre el Evangelio y a mí no importarme hasta que llegue el momento en que el Señor está dispuesto a darme ese regalo. Les voy a dar un ejemplo, básicamente dos ejemplos rápidamente de lo que estoy tratando de decir. El Señor está en la cruz, ¿verdad? Y tiene ahí a la par dos ladrones, pero uno de ellos, ¿verdad? Que nada ha querido saber de Dios, su vida ha sido terrible por eso, porque su vida era terrible, era delincuente, se encuentra recibiendo su castigo y de hecho él lo dice así, ¿verdad? Que por sus malas obras es que están ahí. ¿Quién le dijo a ese hombre de que le dijera al Señor que estaba, Señor, permíteme estar contigo en el paraíso? Y Jesús le responde, le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién le dijo a ese ladrón eso? ¿Quién le alumbró? Pues nadie de los que estaba ahí. El Señor lo alumbró. El Señor le dio el regalo de la salvación a ese hombre. No porque lo estuviera buscando, sino que Él se lo dio, se lo regaló. Y el otro personaje es aquel soldado romano que atraviesa al Señor Jesús en su costado y entonces les dice la Biblia que le sale sangre y agua. Pero en ese momento se da cuenta, ¿verdad?, que el que está ahí es el Hijo de Dios y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ¿quién se lo dijo? Si hace un momento se estaba burlando de él, si acababa de meterle la lanza y lo que menos estaba pensando era que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios, porque Dios le regaló la salvación por gracia. Y así como a ellos, una vez nos llegó a nosotros y nadie, absolutamente nadie puede hacer nada, como dije al principio, para ser salvo. El Señor nos ha regalado la salvación. No hay mérito en nosotros para que alguien pueda decir que es mayor que otro. Simple y sencillamente es un regalo de Dios. Y cuando alguien nos ha regalado algo, ¿verdad? Si a mí me regalaron la salvación, pues no la puedo perder, porque precisamente me la han regalado. No lo merecía. El Señor no me va a dejar perecer. No es que me la dio estando muerto, ya sabía cómo era, siempre supo cómo era. Me dio la salvación y después me la va a quitar. No funciona así. Me la dio para siempre, como se la dio a todos aquellos que alumbró y entendieron realmente quién era el Hijo de Dios y su sacrificio y nacieron de nuevo. Esto es importante que todos lo sepamos. No hay mérito en nosotros en la salvación, sino que el mérito es única y exclusivamente de Dios a través de la gracia personificada en su Hijo que murió una vez por nosotros. Y eso es lo que tenemos que comprender todos nosotros cada día y darle gracias a Dios precisamente porque tuvo a bien conectarse con nosotros, de iluminarnos, tuvo a bien de que supiéramos de que es Él el único que rompe la imposibilidad de la salvación por parte del ser humano, lo que nosotros podamos hacer, y Él nos la regala. El Señor nos regala, es un don que viene de Dios, es la gracia de Dios personificada. Por esa razón hay que darle gracias a Dios solo por saber eso, decirle, Señor, gracias porque realmente
te acordaste de mí, viste mi necesidad, pero no me dejaste pasar de lado, ni que me fuera y me perdiera en el horizonte, en la lejanía, sino que llegaste a mí y te revelaste a mi vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había absolutamente nada que pudiéramos hacer. Y eso precisamente es lo que quiero dejar en esta tarde con este tema. Imposibilidad de ser salvos, sí, pero por parte de los humanos. Los humanos no podemos ser salvos, no podemos hacer nada para hacerlo. Pero el Señor, ¿verdad? Y aquí resumo y con esto termino. El Señor en realidad es Él quien toma la acción y la iniciativa, ¿verdad? Porque Él pone el querer y el hacer. Él lo hace todo. Él lo ha hecho todo por nosotros. Desde dar a su Hijo, ¿verdad? Para que muriera con nosotros, por nosotros y darnos la salvación. Y ahora es el don de Dios. Por eso es que ahora podemos hablar de estas cosas con absoluta libertad. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios por eso, porque esas son buenas noticias. El Señor sigue recordándose de nosotros y el Señor sigue con nosotros. Gracias al Señor por eso. Así es que dejo entonces este estudio para todos ustedes. Doy gracias a Dios porque precisamente todos los que me escuchan y los que no me escuchan entiendan que el Señor está dando una oportunidad, que Él va a llegar a su vida, va a tocar la puerta y vamos a abrir la puerta y entonces el Señor va a cenar con nosotros. Dios los bendiga a todos, damos gracias al Señor por ello y hay que seguir adelante en todas las circunstancias de la vida sabiendo de que el don de la salvación es por pura gracia del Señor. Dios los bendiga a todos.